Buenas noches, iglesia. Estamos terminando la epístola de Santiago y me gustaría tomar como un preámbulo a esta última porción lo que dice ahí el escritor de Hebreos, capítulo 10, versículos del 35 al 39. Dice, por tanto, no desechen su confianza, la cual tiene gran recompensa, porque ustedes tienen necesidad de paciencia, para que cuando hayan hecho la voluntad de Dios obtengan la promesa, porque dentro de muy poco tiempo el que ha de venir vendrá y no tardará, mas mi justo vivirá por la fe, y si retrocede, mi alma no se complacerá en él. Pero nosotros no somos de los que retroceden para perdición, sino de los que tienen fe para la preservación del alma. Tú y yo no somos de los que retrocedemos, pues nos hemos convertido en piedras vivas. Y Santiago, desde el inicio hasta esta última porción, sigue una y otra vez puntualizando la necesidad de tener una fe viva. ¿Cómo mantener una fe viva? ¿Cómo se manifiesta una fe viva? ¿De qué manera podemos seguir dando testimonio de lo que Dios ha hecho en nosotros en cualquier lugar donde estemos? Y Santiago finaliza su carta de una manera práctica y directa, como lo llevó todo desde el primer capítulo. Pues hace un pequeño resumen de lo que escribió, solo que lo enfoca a 4 temas que vamos a estudiar en esta noche. Santiago 5, versículo 9, dice lo siguiente: hermanos, no se quejen unos de otros, para que no sean juzgados, pues el juez ya está a la puerta. Primero Santiago nos había dicho que no habláramos mal de nuestros hermanos. Ahora nos dice que no nos quejemos de ellos. Y hay una diferencia muy grande entre la queja y el hablar mal de una persona. Porque cuando estamos hablando mal de una persona, nos estamos centrando en las acciones, en los pensamientos, en las decisiones de la gente. Pero cuando nos quejamos, estamos hablando mal de nosotros mismos, pues estamos demostrando poco afecto para aquellos que nos rodean. Dios dice que amemos a nuestro prójimo y pone la expectativa de una manera muy directa. Amemos a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Así que si nosotros no nos amamos primero, entonces no vamos a poder amar a otras personas, comprender a otras personas y encontraremos una queja continua sobre sus vidas. Al momento de quejarnos, tú y yo somos condenados y nos condenamos a nosotros mismos, dice Santiago, pues estamos mostrando nuestra insatisfacción a pesar de las grandes bendiciones de nuestro Dios. Al inicio de este capítulo, Santiago estaba hablando acerca de la venida del Señor Jesús. Él viene pronto, pero que necesitamos actuar con paciencia. La queja es precisamente falta de paciencia y exceso de querer nosotros tomar el control de las cosas. ¿Qué aspectos de tu vida el día de hoy no tienes el control? Y eso te lleva a quejarte. Y ya no solamente hablar mal de una persona, sino a quejarte de ella de una forma directa. ¿Tendremos dificultades? Claro, pero eso no tiene que llevarnos a estar continuamente quejándonos y mucho menos de la gente que nos rodea. Yo conozco a personas que cuando están pasando por un mal momento, lo único que puede salir de su boca es precisamente una queja. Y utilizan cualquier pretexto para lastimar a la gente que les rodea. Y muchas veces la gente que está más cercana es su propia familia. Podemos ver a la persona que entra azotando la puerta, molesto porque tal vez tuvo una discusión con alguna persona. ¿Qué culpa tiene la puerta? ¿Qué culpa tiene su familia? Y entonces cuando su familia le pregunta, ¿qué te pasa? ¿Estás bien? Él inmediatamente o ella inmediatamente contesta, ustedes nunca me entienden. Nunca me apoyan. ¿Qué pasa? Muchos de los problemas que tenemos en forma externa, venimos y los descargamos de forma interna. Esa es la queja de la que está hablando Santiago, que nosotros podamos, antes de abrir nuestra boca y expresar algo que traiga dolor en el corazón de los demás, que nosotros podamos pensarlo y tener palabras que edifiquen a otros. Dice Pablo ahí en 2 de Corintios 5:10, un día tendremos que comparecer ante el tribunal de Cristo y seremos juzgados. Cada uno recibirá lo que merezca por las buenas o las malas cosas que haya hecho mientras estaba en el cuerpo. En primer lugar, dijimos que lo trabaja en 4 aspectos Santiago esta última porción. En primer lugar, una vida práctica tiene ejemplos y es necesario
imitarlos. Fíjate lo que dicen los versículos 10 y 11. Hermanos, tomen como ejemplo a los profetas que hablaron en nombre del Señor. Ellos sufrieron y fueron pacientes. En verdad, consideramos dichosos a los que se mantuvieron firmes. Ustedes han oído hablar de cómo Job se mantuvo firme y han visto lo que al final le dio el Señor. Es que el Señor es muy compasivo y misericordioso. Santiago nos recuerda de una manera muy especial la vida de los profetas. Recordemos que los profetas eran personas comunes y corrientes, que en las manos de Dios se convirtieron en personas extraordinarias. Y decimos que se convirtieron en personas extraordinarias porque ellos estuvieron dispuestos a hacer cualquier cosa con tal de llevar el mensaje que se les había encomendado. Dice Santiago que hablaron en el nombre del Señor, que fueron pacientes, pero que pasaron por diversos sufrimientos. Una de sus características, hermanos, es que se mantuvieron firmes a pesar de todo. Una fe viva nos lleva a mantenernos firmes, viendo las promesas del Señor y cumpliendo sus mandamientos. Qué tremendo es cuando nosotros no nos estamos ejercitando todos los días y por eso flaqueamos. Por eso fácilmente somos derribados. Muchos de nosotros decimos, me tomó por sorpresa, no lo vi venir. Jamás tenemos que decir esto si nuestra fe está firme en el Señor. Una fe viva, una fe activa. Qué hermoso es que nosotros podamos entender que todo lo que proviene de Dios es con un propósito. Y Él mismo nos da la capacidad para poder descifrarlo y entenderlo. Qué tremendo, profetas como Jeremías sufrió, pero perseveró en paciencia en el trabajo que había realizado y recibido. Tú y yo realmente no hemos sufrido nada en comparación con ellos. Y eso es un llamado de atención para que cada día nos preparemos y estemos listos para cuando llegue el momento de hacer frente y defender nuestra fe. Usa también Santiago el ejemplo de Job, el que sufrió pérdidas materiales, humanas, incluso su salud al final fue tocada, pero se mantuvo firme y al final Dios lo bendijo de una forma extraordinaria. Hermanos, todos estos ejemplos de fe, de perseverancia, de firmeza, nos animan a seguir avanzando sin quejarnos, porque el Señor es muy misericordioso y compasivo con los que Él ama. Tomemos estos ejemplos y vayamos a imitarlos. Pero en segundo lugar, no podemos ser personas de doble ánimo. Necesitamos ser transparentes. El hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. Y cuando nosotros somos de doble ánimo, esto significa que somos hipócritas en el sentido de que tenemos diferentes perfiles. ¿Sabes? La queja será una constante en nuestra vida, porque estaremos preocupados por lo que está pasando. Cuando tú y yo tenemos transparencia en nuestra vida, entonces podemos ser perseverantes en lo que hemos creído. Dice el versículo 12, sobre todo, hermanos míos, no juren ni por el cielo, ni por la tierra, ni por ninguna otra cosa. Cuando digan sí, que sea sí, y cuando digan no, que sea no. De esta manera no serán condenados. Algunos de nosotros utilizamos el concepto de jurar para cualquier cosa y muchas veces lo utilizamos ya como una salida fácil. Te juro que sí voy a ir, te juro que voy a estar ahí, te juro que lo voy a dar. Y entonces es parte de nuestro lenguaje coloquial, cotidiano, el prometer algo cuando nosotros sabemos que no lo vamos a cumplir. Santiago está haciendo una exhortación para que tú y yo podamos ser personas íntegras en todo lo que hacemos. Sin duda, todos estamos aprendiendo este concepto que está marcando Santiago. En primer lugar, necesitamos conocer el peso de nuestras promesas, porque las personas de ese tiempo juraban de una manera solamente como una expresión, como el día de hoy. Un juramento solamente para ellos era una manera de salir del paso, sin comprometerse, pero deseando que los demás creyeran en ellos. Algunos de nosotros decimos sí, cuando realmente nuestra intención es no, y viceversa. Lo más importante de una persona tiene que ser su palabra, lo que promete. Para algunos de nosotros las promesas de Dios
no tienen ese peso que para Dios tienen. Las tomamos a la ligera. No confiamos de una manera plena cuando Dios dice: yo voy a estar contigo todos los días hasta el fin del mundo. Y a veces nos sentimos solos, nos sentimos abandonados. Pero si Dios está dando una promesa, es porque Él la va a cumplir. Es algo que tú y yo necesitamos aprender a hacer. Necesitamos aprender a prometer pensando en que realmente lo vamos a cumplir. Porque si no lo hacemos, entonces demostramos nuestras fallas de carácter. Estamos cansados, estamos estresados, molestos o inseguros. Mejor no prometas. Toma un tiempo, ponte a cuentas con Dios, guarda silencio y en el mejor momento entonces promete algo. Pero en tercer lugar, la oración. Santiago habla mucho acerca de la oración, la necesidad de tomar este recurso para poder ser fortalecidos, renovados, vivificados. Si tú y yo no tomamos la oración en serio, entonces será muy difícil poder salir victoriosos. Fíjense lo que dice en el versículo del 13 al 15. Si alguno de ustedes está angustiado, que ore. Si alguno está alegre, que cante alabanzas. Si alguno está enfermo, que llame a los ancianos de la iglesia para que oren por él y lo unjan con aceite en el nombre del Señor. Versículo 15. La oración que hagan con fe sanará al enfermo y el Señor lo levantará. Y si ha pecado, Él lo perdonará. Qué fórmula tan hermosa nos deja Santiago de orar, de cantar, pero también de interceder. Esto es lo que podemos hacer en lugar de murmurar, en lugar de quejarnos. Vayamos a una fe práctica, a una fe viva. Cuando tú y yo llevamos nuestras cargas y agradecimientos a Dios, podemos entonces ver las cosas de una manera completamente diferente. Aquí Santiago le da un carácter médico al aceite y a la acción de ungir, pues diferentes malestares físicos pueden encontrar alivio al momento de usar aceite. En el antiguo Israel, los pastores les ponían aceite en la cabeza a las ovejas con dos fines. Una de ellas era refrescarlas y la otra era evitar que las moscas se pararan sobre su cabeza. Por eso el salmista dice: unges mi cabeza con aceite para refrescarme, para cuidar mis pensamientos. Qué especial es la obra del Espíritu Santo, el nuevo aceite que refresca nuestra vida y que nos guía para vivir una vida lejos del mal. La oración con fe, dice Santiago, puede hacer grandes cosas, pues nos lleva a la confesión, al arrepentimiento, al perdón y a la restauración. En este punto, hermanos, tengamos cuidado porque muchas veces hay gente que dice: oramos con fe, pero no sanó el enfermo. Yo creo que nos faltó un poquito más de fe. No oraste con tanta fe, por eso no te dieron ese empleo. No oraste con tanta fe, por eso no pudiste salir adelante. No, hermanos, nuestra fe no es la que mueve el corazón de Dios. Dios tiene ya un designio, Dios tiene una voluntad. Lo que hace la oración con fe es traer alivio, esperanza, paciencia a nuestra vida en las promesas de Dios. Qué hermoso cuando tú y yo podemos orar con fe, que el Señor nos escucha, pero siempre esperando que Él cumpla su voluntad en nuestra vida. Y dice en el versículo 16, por eso, confiésense unos a otros sus pecados y oren unos por otros para que sean sanados. La oración del justo es poderosa y eficaz. Llegamos aquí a un punto en que tenemos dos caminos: el de la queja, el de hablar mal de nuestros hermanos, o el otro camino, el de orar por ellos. La confesión de pecados, sí, tiene que ser primero hacia Dios. Dice primera de Juan 1:9 que Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Buscamos perdón de Dios al momento de tener un arrepentimiento y una confesión. Pero hermanos, también necesitamos confesar nuestro pecado a la persona a la que hemos ofendido. Muchas veces pedimos perdón a Dios y decimos: yo ya estoy bien con Dios, pero seguimos sin hablarle al que nos ofendió, o seguimos recordando sus acciones, compartiéndolo con otras personas al punto de convertirse en una queja. Cuando tú y yo entendemos que confesamos nuestros pecados delante de Dios, pedimos perdón a nuestro Dios,
entonces es necesario también ir con la persona que nos ha ofendido o con la persona a la que hemos ofendido y ponernos a cuentas. En este caso, dice Santiago que la confesión entre personas que han tenido conflictos va a traer sanidad al corazón y descanso al alma. La oración del justo, dice Santiago, es viva y eficaz, puede mucho. Y entonces después Santiago da un ejemplo sobre esta oración. Versículos 17 y 18. Elías era un hombre con debilidades como nosotros, pero oró con fervor para que no lloviera. Y no llovió sobre la tierra durante 3 años y medio. Después volvió a orar, y el cielo dio su lluvia, y la tierra dio sus cosechas. Dice Santiago, te voy a dar un ejemplo de alguien común y corriente, alguien así como tú y como yo, con debilidades. Muchas veces pensamos que la gente que ora tiene que ser gente por encima de la media para que Dios lo escuche. Aquí Santiago está diciendo, Elías era un hombre común y corriente, tenía debilidades, tenía limitaciones, pero ora con fervor, de acuerdo a la voluntad de Dios. Y entonces su oración fue contestada. La oración del justo es poderosa y eficaz, decíamos, porque está sujeta a la voluntad de Dios. Ven y deleítate en el Señor, dice el salmista, y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Busca primeramente el reino de Dios y después vendrán todas las cosas añadidas. Estamos aquí entendiendo que primero tenemos que buscar a nuestro Dios para poder entender cuál es su voluntad, cuál es su plan divino, cuál es su designio para nosotros. Y entonces después poder hacer peticiones, no en base a lo que nosotros queremos, sino en base a lo que Dios tiene preparado para nosotros. Y cuando nosotros hacemos eso, entonces vamos a poder orar por perdón, vamos a poder interceder con bondad, usando la misericordia, esa misma misericordia que Dios utiliza contigo y conmigo. Por eso, hermanos, no dejemos de interceder por aquellos que sufren. No dejemos de interceder por aquellos que están en enfermedad. No dejemos de orar por aquellos que necesitan ser alcanzados por la misericordia de nuestro Dios, porque esa es la voluntad del Padre. Pero viene el cuarto aspecto, y es algo muy especial que primero Santiago hizo un preámbulo, hablando acerca de amar a los que están junto a nosotros, de no hablar mal de ellos, no quejarnos, y entonces Santiago entra en un terreno en el que muchos de nosotros no queremos entrar, porque tú y yo tenemos una responsabilidad con el cuerpo de Cristo. Dice en el versículo 19 y 20, hermanos, si alguno de ustedes se aleja de la verdad y otro lo hace volver a ella, recuerden que quien hace volver a un pecador a la verdad, lo salvará de la muerte y hace que se le perdonen muchísimos pecados. ¿Qué le digo a alguien que está mal? A mí no me interesa. Yo tengo que fijarme por mis propias acciones. A mí no me interesa lo que los demás piensen. No, hermanos, una de nuestras grandes responsabilidades, privilegios, es la de mostrar la verdad a los que nos rodean. Cuando tú y yo queremos convencer a alguien de no hacer algo por nuestras propias fuerzas, vamos a fallar. Pero cuando les mostramos las verdades espirituales, entonces estamos haciendo el trabajo correcto. Dios utiliza instrumentos humanos, porque de esa manera su poder es evidenciado al obrar en gente débil, limitada, pero con un poder sobrenatural. Esta noche tú puedes decir que eres una persona que tiene ese poder sobrenatural. Dios obrando a través de ti, porque somos responsables unos de otros en el reino de Dios. Somos responsables de hablarnos unos a otros con la verdad, de poder exhortarnos, de poder regresarnos al camino, no en base a nuestras pasiones, nuestros deseos y anhelos, sino en base a la palabra, fundamentando nuestra vida, nuestro consejo, nuestra exhortación con la palabra de nuestro Dios. Porque eso es lo que Dios desea para cada uno de nosotros. Desde el primer capítulo hasta este momento, Santiago ha estado puntualizando una y otra vez sobre la oportunidad de tener una vida práctica, de llevar nuestra fe a un estado práctico y entonces
poder disfrutar todos los días de una fe viva, de una fe activa y una fe poderosa. Cristo Jesús vino, dejó su trono de gloria para que tú y yo pudiéramos ser bendecidos, para que tú y yo fuéramos alcanzados en misericordia. ¿Sabes cuál era el propósito? Que nosotros anunciemos a esas personas que están viviendo en obscuridad la luz admirable de Cristo Jesús. Y la única manera en lo que lo vamos a poder lograr es teniendo una fe viva, una fe práctica. Señor, gracias por tu palabra. Ahora lo llevo a la práctica. Señor, gracias por tu enseñanza. Ahora lo llevo a la práctica. Gracias, Padre amado, porque me diste la oportunidad de estar pasando por esta situación difícil, por estar siendo afligido, por pasar por un camino complicado, porque te conozco más. Ahora he probado tu amor, he probado tu misericordia y es necesario que vaya y lo anuncie a los demás. Hermanos, ese es un cristianismo práctico. Ese es el cristianismo del cual Santiago está hablando a sus lectores. Y esta noche es la invitación a que tú y yo no seamos solamente un cristiano en el que tengamos una cabezota enorme. Me sé muchos pasajes de la Biblia, es bueno. Sé muchos conceptos teológicos. Pero después viene, ¿qué tan grande está tu corazón? ¿Qué tan dispuestos están tus brazos? ¿Qué tan listos están tus piernas para llevar el evangelio con tu propia vida? Señor, en esta noche queremos ser fieles mensajeros de tu palabra. Gracias porque nos enseñas. Gracias, Señor, porque impactas nuestra vida, porque nos das en tu palabra diferentes ejemplos que podemos imitar. Pero no deseamos solamente quedarnos con ese conocimiento, sino deseamos, Señor, llevarlo a la práctica. Padre amado, que cada uno de nosotros podamos ser no solamente oidores de tu palabra, sino hacedores. Señor, ayúdanos para poder controlar nuestra lengua, que nosotros podamos tener palabras que edifican a los demás, no palabras que traigan tristeza a los corazones o que no edifiquen sus vidas, Señor, sino que nosotros podamos ser esos hacedores de tu palabra que dan una evidencia de tu poder en nuestra propia vida. Padre amado, si tenemos algún conflicto con alguien, que podamos confesar nuestros pecados los unos a los otros, ponernos a cuentas. Gracias, Padre amado, porque tenemos este privilegio tan hermoso de poder ser parte de tu reino, de tu cuerpo, pero necesitamos entender que unos y otros, Señor, necesitamos animarnos, necesitamos exhortarnos y enseñarnos en lo que es correcto, en lo que es tu palabra. Gracias, Padre amado, por ese tiempo que hemos tenido la oportunidad de estudiar tu palabra. Padre, que podamos llevarlo a la práctica y que mucha gente a nuestro alrededor pueda conocer que solamente tú eres el Dios vivo a quien servimos a través de nuestra vida. Toda la honra y toda la gloria sea solamente para ti. En el precioso nombre de Cristo Jesús oramos. Amén. Que el Señor les dé una noche maravillosa y que su presencia esté en sus hogares.